Empecé a salir con mi profesora de la universidad sin saber que estaba casada y tenía hijos. Nunca pensé que algo así podría pasarme. Siempre creí que esas historias que se leen en Reddit, donde alguien se mete con su profesora o profesor, eran exageraciones. Pero lo que viví fue tan real, tan intenso y tan catastrófico, que aún me cuesta escribirlo sin sentir culpa. Era mi tercer semestre en la universidad, estudiando comunicación social. Había una nueva docente en la facultad, la profesora Laura Méndez, encargada de la materia de psicología del lenguaje. Tenía algo distinto, no solo era joven, unos 30 y pocos, sino que tenía una forma de mirar que te hacía sentir visto, escuchado, casi analizado. La mayoría de los estudiantes la admiraban, pero yo quedé atrapado desde el primer día. Empezamos hablando por temas académicos. Ella me felicitaba por mis ensayos, me pedía opiniones sobre lecturas, y poco a poco, las conversaciones pasaron de correos formales a mensajes por WhatsApp. Primero eran cosas como ya revisaste el artículo que te recomendé, pero luego se volvieron como va tu semana, o te noto distraído hoy en clase, ¿todo bien? Yo era ingenuo, y sinceramente, estaba halagado. Nunca imaginé que ella estuviera cruzando una línea. Un día, me invitó a tomar un café para charlar sobre tu enfoque en el ensayo final. Recuerdo que temblaba de los nervios. No sabía si quería impresionarla o solo pasar tiempo con ella. Terminamos hablando de todo, menos del ensayo, su vida, mis sueños, nuestras frustraciones, nuestras heridas. Esa conversación terminó en un bar. El ambiente cambió. Las miradas eran más largas. Hubo un silencio incómodo, o más bien, cargado. Y antes de entenderlo, ella se inclinó y me besó. Después de eso, nada volvió a ser igual. Durante semanas salíamos en secreto. Me decía que no podía contarle a nadie, que podía perder su trabajo, que la gente no entendería. Y yo acepté, porque me había enamorado de ella. No me importaba nada más. La primera vez que fui a su apartamento, me llamó la atención que no había fotos personales. Ni cuadros familiares, ni retratos, ni nada. Todo era tan impersonal que lo sentí raro. Le pregunté si vivía sola y ella me dijo que sí, que prefería su espacio para sí misma. Yo le creí. No tenía motivos para dudar. Pero un día, olvidó cerrar el cajón de su mesa de noche. Dentro vi un montón de dibujos de niños y una foto rota donde se veía a Laura abrazando a dos pequeños. Antes de que pudiera decir nada, entró en la habitación y me arrebató la foto de las manos. Su cara se transformó. No debiste ver eso, me dijo con una voz que no era la suya, casi temblando. No supe qué decir. Ella empezó a llorar, y entre sollozos, me confesó que tenía 2 hijos, y un esposo. Esa noche me fui sin decir una palabra. Ella intentó llamarme, escribirme, explicarme, pero yo no podía ni mirarla. Todo lo que creía era una mentira. Sin embargo, algo en mí, no podía dejarla ir del todo. Una semana después, ella apareció fuera de mi apartamento, empapada por la lluvia, llorando y diciendo que lo había dejado todo por mí. Y fue entonces cuando comenzó la parte más oscura de todo. Cuando la vi en la puerta, con la mirada perdida y el rímel corrido, sentí algo que no supe describir: miedo, deseo, compasión. Me dijo que había discutido con su esposo, que él ya lo sabía todo, que había encontrado mensajes nuestros y la había echado de la casa. Yo no sabía qué hacer, así que la dejé entrar. Esa noche durmió conmigo. Al amanecer, me abrazó y dijo algo que nunca olvidaré. Ahora tú eres mi hogar. Fue el principio del fin. Durante un tiempo, creí que lo nuestro podía funcionar. Ella se mudó oficialmente conmigo. Decía que su matrimonio estaba muerto hace años, que solo seguía con él por los niños, que nunca la había amado como yo lo hacía. Yo quería creerle. Pero pronto comenzaron las sombras. Empezó a recibir llamadas a medianoche que no contestaba, mensajes que borraba de inmediato. A veces desaparecía por horas y regresaba con los ojos hinchados. Una vez, revisé su bolso cuando se estaba duchando, y encontré un dibujo hecho por un niño. Detrás, con letra temblorosa, decía: Te extraño, mamá. Papi dice que ya no vas a volver. Sentí un nudo en la garganta. Cuando la confronté, me gritó como nunca antes: No te atrevas a juzgarme, tú no sabes lo que es ser madre. Después se quebró. Lloró. Me pidió perdón. Me abrazó. Y volví a caer. Mientras tanto, en la universidad, los rumores empezaron a crecer. Alguien nos había visto juntos fuera del campus, y pronto la decanatura inició una investigación por conducta inapropiada. Ella me rogó que negara todo, que dijera que éramos solo amigos. Lo hice, pero un día, su esposo me contactó.
No sé cómo consiguió mi número. Me escribió. Sé quién eres. Sé lo que hiciste. Te voy a destruir. Pensé que era una amenaza vacía, hasta que empezaron las llamadas a la universidad, los correos anónimos, los comentarios en redes. Un compañero me mostró una captura, alguien había publicado una foto nuestra entrando al apartamento. Laura entró en pánico. Decía que era su esposo, que la estaba vigilando, que tenía amigos en la facultad. Una noche, mientras estábamos cenando, tocaron la puerta con golpes secos, violentos. Ella palideció. Es él, apagué las luces, nos quedamos en silencio. Los golpes siguieron unos segundos más, hasta que se fueron. Después de eso, Laura cambió completamente. Se volvió fría, distante. A veces me miraba sin decir nada, como si estuviera en otro lugar. Un día desapareció todo el fin de semana. Cuando volvió, traía el cuello con marcas y me dijo que tenía que arreglar cosas con él por los niños. Yo sentí que todo se derrumbaba. No sabía si estaba con él o conmigo. Y luego, una noche, cuando fui a buscarla al apartamento porque no contestaba el teléfono, me encontré con patrullas afuera. Los vecinos decían que habían escuchado gritos. La puerta estaba abierta. Dentro, todo estaba revuelto, y Laura no estaba. Solo quedaba un celular tirado en el suelo, el suyo, con la pantalla rota. En los mensajes recientes, había uno mío sin abrir, y otro, del esposo, que decía, esto se acaba hoy. La policía llegó rápido. Me interrogaron por horas. Les conté lo que sabía, que ella había tenido una pelea con su esposo, que estaba asustada, que me había dicho que la seguían. Me miraban con sospecha. Al día siguiente, la noticia se regó como fuego. Docente universitaria desaparece tras discutir con su pareja. No daban nombres, pero todos sabían de quién se trataba. Las redes sociales se llenaron de teorías, fotos de ella, especulaciones absurdas. Algunos decían que se había escapado conmigo, otros que el esposo la había secuestrado, y muchos más simplemente se burlaban del escándalo sin tener idea de lo que realmente pasaba. Yo no podía ni salir de casa. La policía me había interrogado 2 veces, y aunque no tenían pruebas en mi contra, me miraban como si yo fuera el culpable de todo. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, compañeros, familiares. Todos querían saber la verdad. Pero yo no la tenía. Los días pasaban y nadie sabía nada de Laura. Yo repasaba los mensajes, las llamadas, los últimos momentos. Esa última noche en que escuchamos los golpes en la puerta, su rostro asustado, su voz quebrada. No podía dejar de pensar que si la hubiera detenido, si la hubiera convencido de denunciarlo, quizás seguiría viva. Hasta que, una mañana, me llamaron de la policía. Me pidieron que fuera a la estación. Me dijeron que la habían encontrado. No estaba muerta, pero había estado muy cerca. El oficial me contó, con voz seca, que su esposo la había localizado esa noche. Había irrumpido en su apartamento, la golpeó y la obligó a subir al auto. Iban rumbo a una finca en las afueras, pero ella, en un intento desesperado por escapar, tiró del volante mientras él conducía. El auto se salió de la carretera, cayó por un barranco y dio varias vueltas. Él murió en el acto. Ella sobrevivió, apenas. Las lesiones fueron graves, fracturas, contusiones, una conmoción cerebral que la dejó internada varias semanas. Por eso nadie la había visto ni sabía de su paradero, había sido ingresada en un hospital rural bajo otro nombre, mientras la familia del esposo intentaba mantener el caso en silencio. Cuando supe todo eso, sentí un vacío imposible de describir. No sabía si sentir alivio, tristeza o culpa. La amaba, pero también la odiaba por todo lo que había pasado. Quería verla, hablarle, entender por qué las cosas habían llegado a ese punto. Tardó más de un mes en volver a contactarme. Una tarde de julio, recibí un mensaje desde un número desconocido. Solo decía, podemos hablar. Nos vimos en un café cerca del campus, el mismo donde todo había empezado. Cuando entró, me costó reconocerla. Había adelgazado, su cabello estaba más corto, y en su mirada ya no quedaba rastro de la mujer que conocí. Era como si hubiera envejecido 10 años en 2 meses. Me sonrió apenas, sin emoción. Se sentó frente a mí y pidió un té. El silencio fue insoportable. Pensé que estabas muerta, le dije al fin. A veces lo deseo, respondió sin levantar la vista. Me contó lo del accidente, de cómo había intentado escapar, de los gritos, del miedo. Dijo que después de despertar en el hospital, solo sentía alivio, no por estar viva, sino porque él ya no podía seguir haciéndole daño. ¿Y tus hijos? Pregunté. Están con mis suegros. No me dejan verlos por ahora.
Dicen que estoy inestable. Hizo una pausa, respiró hondo. Tal vez tienen razón. Yo intenté acercarme, tocarle la mano, pero ella se apartó con un gesto tan seco que me congeló. Laura, todo esto lo hice por ti. Me arriesgué, mentí, te protegí. Lo sé, interrumpió, mirándome a los ojos. Pero tú fuiste solo una salida. No entendí al principio. Me reí nerviosamente, pensando que estaba dolida o confundida. Pero ella siguió hablando, con esa voz firme que usaba cuando daba clase. No te amaba. Lo siento. Estaba atrapada, y tú fuiste mi excusa perfecta para escapar. Necesitaba sentirme viva, necesitaba que alguien me mirara diferente. Pero nunca fuiste tú, era la idea de lo que representabas, libertad. Cada palabra era un golpe seco al pecho. No podía respirar. Ella no lloraba, ni temblaba. Solo lo decía como quien se saca un peso del alma. Tú me salvaste, sí, añadió. Pero ahora necesito vivir, no esconderme en otra persona. No supe qué responder. Me quedé ahí, inmóvil, mientras ella se levantaba, dejaba el dinero del té sobre la mesa y se marchaba sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. Un mes después, supe por compañeros que Laura había renunciado definitivamente a la universidad. Se trasladó a otra ciudad, a otra institución. Nadie sabía dónde exactamente, ni quiso decirlo. Solo desapareció, como si nunca hubiera existido. A mí, en cambio, la universidad me citó a una audiencia disciplinaria. No podían expulsarme, porque técnicamente yo era el alumno, pero me hicieron un llamado de atención formal y me prohibieron cualquier tipo de contacto con personal docente hasta el final de la carrera. Me convertí en ese estudiante del escándalo. Durante meses tuve que soportar miradas, burlas y comentarios. Pero resistí. Me enfoqué en terminar lo que había empezado. Me aferré a mis estudios, a mis amigos, a todo lo que me quedaba. Y al final, lo logré, me gradué sin ella. Nunca volvió a contactarme. Pero a veces, cuando paso frente al aula donde la conocí, todavía puedo oír su voz, explicando conceptos sobre el lenguaje y la mente humana. Irónicamente, ella había sido el misterio más grande que jamás logré descifrar. Con el tiempo entendí que no todos los amores están destinados a salvarnos, algunos solo llegan para mostrarnos que tan fácil es perderse cuando confundes el deseo con el refugio.